Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 con 32 minutos, 9:32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta nueva semana aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para esta emisión de Punto 9 del día de hoy, lunes 8 de agosto, donde bueno, pues hemos tenido por varios sentidos un mercado bastante tranquilo en esta mañana del día de hoy. Aquí puede ver, en esta mañana cómo es que se están colocando, digamos, la situación en los distintos pares. 29 pips nada más de rango para este lunes en el eurodólar, 55 pips de rango solamente para la libra en esta mañana de lunes, y 63 pips es el que más se ha movido, el dólar yen hacia el alza en esta mañana del día de hoy, luego de que en el tema de los índices accionarios, bueno, pues a Japón le fuera particularmente bien, con una ganancia del 2.44%, cerró en este lunes el mercado japonés con el índice Nikkei 225 de Tokio en el nivel de las 16.650 unidades, así que bueno, pues el apetito por el riesgo parece que se despertó allá en Asia en esta mañana del día de hoy. El Shanghai Composite también estuvo ganando importante, 0.94% en esta mañana, mientras que el Hansen de Hong Kong se anotó una ganancia para esta mañana del 1.57%, ni más ni menos. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que no hay mucho desde el punto de vista fundamental que pudiera estar apuntalando grandes movimientos para nosotros en el mercado de divisas. Me parece que hubo básicamente una reacción de mucha resistencia al dato de las importaciones y exportaciones de China, que descendieron más de lo previsto en julio, en un comienzo difícil de este tercer trimestre, lo que indicaría un mayor debilitamiento de la demanda global. Obviamente, el anuncio de la balanza comercial de julio, que ahorita ya vamos a extender un poco más adelante en el programa, en el tema ya para China, que quedó en 52.310 millones de dólares, superó los 47.600 millones previstos por el mercado, y esto obviamente estuvo ayudando un poco a esta mañana del día de hoy. Las exportaciones, sin embargo, sufrieron un desplome del 4.4% a pesar de los pronósticos que apuntaban a un descenso menor de apenas el 0.3%, y las importaciones descendieron un 12.5% en esta mañana. A ver si ya, ahora sí parece que ya estamos de regreso. Oiga, perdón, estábamos en vivo aquí, de repente, pues nos falló una de las máquinas. Oiga, en esta mañana del día de hoy le decía sobre el tema de China. Anunció que su balanza comercial de julio indicó un superávit de 52.310 millones, para ser exactos, superando los 47.600 millones previstos. Sin embargo, las exportaciones habían desplomado un 4.4% a pesar de los pronósticos de un descenso del 3%, y las importaciones habían descendido un 12.5% frente a las expectativas que apuntaban a una caída del 7%. Esto obviamente, por ejemplo, al tema del Standard & Poor's asiático podría haberle pegado más, y sin embargo también se muestra bastante resistente en las cifras de esta mañana del día de hoy. Ahí tiene usted el Standard & Poor's asiático 200, el que es precisamente para Australia, pues con ganancias de 3/4 de punto en esta mañana del día de hoy. Sin embargo, el apetito por el riesgo parece que ha descendido algo
en esta mañana del día de hoy. Allá en Europa, el Eurostoxx 50 nada más gana 0.51% en esta mañana. En otra información interesante para esta jornada, dentro de los puntos principales de este tranquilo lunes, está que los precios del oro se han desplomado hasta registrar mínimos de una semana este lunes ante las nuevas expectativas acerca de los tipos de interés en Estados Unidos. Podrían subir a finales de este año. Obviamente el dato de las nóminas no agrícolas, bueno, sólido el viernes pasado, pues acercó mucho la posibilidad de que pudiera haber todavía aumentos de tasas de interés en este año por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el oro lo está registrando en su cotización de esta mañana del día de hoy. El oro está en los 1.341,15. Bueno, ya son 1.341, sí, con 15, una caída de 0.24% para esta jornada del día de hoy, pero lo interesante es que ha estado pues acercándose, ¿no?, hacia la zona de los mínimos de la semana. Durante la sesión europea llegó a estar en 1.336,10, dejándose el 0.62%. Y bueno, pues la lectura económica positiva luego del informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, le digo, ha aumentado la probabilidad de que suban las tasas de interés en este año. Los futuros sobre los fondos de la Fed cotizan actualmente una posibilidad del 15% de probabilidades de que los tipos suban para septiembre, y regresan en torno al 44% las probabilidades de que este aumento ocurra en diciembre. Habían caído las probabilidades hacia un 33% antes de la divulgación de las nóminas no agrícolas el viernes pasado, y el dólar, que sigue con la evolución positiva en esta mañana del día de hoy. Bueno, pues obviamente este dolarito está manteniéndose ahí pegado a los máximos registrados luego de esta información, y todavía pues ahí lo puede ver, ¿no? Hasta hace pocos momentos presionando por máximos más altos en esta mañana del día de hoy. También en esta mañana el petróleo estaba ganando pues ya fuerte. En este momento el West Texas Intermediate, el crudo dulce ligero, está acercándose a lo que es precisamente el 2.15% de ganancias, 42,70 la cotización del West Texas Intermediate, 45 cerraditos con 2 centavitos más nada más, el Brent del Mar del Norte, es una ganancia del 1.69%. ¿Qué pasó ahí con el crudo? Bueno, pues resulta ser que se está disparando este lunes el precio luego de las nuevas expectativas de que los exportadores de crudo podrían llegar a un acuerdo para congelar la producción, y esto pues le ha estado metiendo algo de presión. Esto luego de que varios miembros de la OPEP hayan querido resucitar la idea de establecer nuevos límites en la producción de petróleo de este otoño, en un intento por estabilizar el mercado, dicen fuentes cercanas. Sin embargo, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, ha declarado que él no opina que haya razones para congelar la producción todavía, aunque estaría abierto a la negociación. Esto de todos modos conserva algo de presión, porque me parece que todavía Arabia Saudí no se ha pronunciado al respecto. Donde Arabia Saudita diga tampoco yo lo voy a congelar, ahí sí rápidamente se deshace esta idea de que los miembros de la OPEP podrían estar haciendo un acuerdo con aquellos principales productores de crudo fuera de la OPEP, como es el caso de Rusia, para tratar de mejorar las cotizaciones. Los futuros sobre el petróleo en Estados Unidos, pues le digo, han estado subiendo en esta mañana, desde la sesión europea también, y ya en este momento registran ganancias por arriba del 2% en el tema del crudo. Y bueno, pues continuando con más información, vamos a ver, ¿no?, cómo quedan las cosas en el tema de Japón. Japón está mostrando discrepancia en cuanto a la efectividad de la relajación que planea Shinzo Abe. En un resumen de opiniones publicado este lunes, indicaron que los miembros del Banco de Japón estaban muy divididos entre los que defendían una relajación ilimitada y aquellos que estaban convencidos de que el Banco Central ya habría hecho lo suficiente. Esta información surge incluso luego de que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunciara este lunes
que se habría presentado un nuevo plan presupuestal al Parlamento para este otoño, luego de la aprobación la semana pasada de los 13.5 billones de yenes en medidas fiscales. En un segundo plano también le voy a tener más información en esta mañana sobre el anuncio del emperador Akihito. ¿Se acuerda del viernes? Habíamos hablado de este tema, que dice que pues le preocupa que su edad le impida desempeñar eficazmente las funciones de su cargo. Para mí, que dice, mira, si el Papa renuncia, que no renuncie yo. Pero bueno, con todo y esto regresamos luego del siguiente bloque comercial, ya para extenderle la información de los principales fundamentales, los pocos pero importantes fundamentales que han aparecido en esta jornada de lunes aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. No se me vaya, regresamos enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y continuamos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias por estarnos acompañando en este lunes. Fíjese usted que la producción industrial de Alemania sube ligeramente en junio, un poquito más de lo esperado, aportando una nota pues optimista al final de un segundo trimestre que en general fue flojo y que pesó con la desaceleración de la construcción allá en Alemania. La producción industrial aumentó un 0.8% mensual, dice el Ministerio de Economía este lunes, esto por arriba de la previsión de los economistas, que estaba alrededor de un incremento del 0.7%, teniendo en cuenta la contenida evolución en la entrada de pedidos. Es previsible una evolución moderada alcista del sector industrial en los próximos meses, dice el Ministerio de Economía en su comunicado. La lectura de mayo fue revisada a una caída del 0.9% desde la caída originalmente anunciada del 1.3%. En el segundo trimestre en su conjunto, la producción industrial se contrajo 1% allá en Alemania. El Ministerio de Economía alemán dijo que la caída del 4.3% en la producción del sector de la construcción para el segundo trimestre ha tenido su origen en los ambientes en el clima, luego de un invierno suave, pero añadió que las condiciones para el sector seguían siendo positivas. Y también esta mañana se dio a conocer que los permisos de construcción de Canadá declinaron inesperadamente en junio, dirigidos por construcciones que en sus planeaciones se han vuelto más escasas para la construcción de multifamiliares, dicen, y de edificios institucionales. El total de los permisos de construcción emitidos por las municipalidades en Canadá bajaron en junio un 5.5% a 6.410 millones de dólares canadienses. Y bueno, pues la Oficina de Estadísticas canadiense estaba dando a conocer esta información este lunes. Las expectativas eran para un incremento del 1.5% de acuerdo con los economistas del Royal Bank of Canada. En los meses anteriores la información fue revisada también hacia la baja, con los permisos emitidos bajando un 2.1% comparado con las estimaciones originales de un decline un poco más modesto del 1.9%. Y nos regresamos hasta Asia. Fíjese usted que en Japón se logra entre enero y junio un superávit por cuenta corriente de 10.6 billones de yenes, algo así como unos 93.840 millones de dólares, 31.3% más que en el mismo periodo del 2015, dice la oficina del gobierno de Japón. La balanza comercial japonesa ha tenido un saldo positivo de 2.35 billones de yenes, algo así como unos
20,000 millones de dólares, en contraste con el déficit de 375,400 millones de yenes que habría registrado el año anterior, dice el Ministerio de Finanzas japonés. Las exportaciones, sin embargo, han descendido un 10.8% entre enero y junio, hasta los 33.8 billones de yenes, y las importaciones todavía cayeron un poco más, 17.8% hasta los 31.67 billones de yenes, algo así como unos 278,300 millones de dólares. La balanza de servicios reflejó un déficit de 209,900 millones de yenes, un 77.5% menos que en el primer semestre del 2015. La cuenta de rentas registró por su lado un saldo positivo de 9.6 billones de yenes, un 7.9% menos, mientras que la de transferencias tuvo un déficit de 1.1 billones de yenes, un 9% más que la registrada en el mismo periodo anterior. En cuanto a los datos correspondientes al mes de junio, Japón logró un superávit por cuenta corriente de 974,400 millones de yenes, 8,600 millones, no es cierto, 9,500 millones de dólares para esta superávit de cuenta corriente, un 80.1% interanual más, según los datos del gobierno de Japón. La balanza comercial del mes pasado tuvo un saldo positivo también de 763,600 millones de yenes, unos 7,490 millones de dólares más, de 5 veces a lo que se había registrado en el mismo mes del 2015. Bueno, pues así las cifras de esta mañana del día de hoy en el tema de Japón. Y pasando a otra información, esta mañana se dio a conocer que el índice de precios al consumidor allá en Suiza había descendido menos de lo esperado el mes pasado, según la información publicada este lunes de la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza, que decía que la inflación de los precios al consumidor en Suiza descendió a una cifra ajustada a temporalidad del 0.4% negativo, partiendo del 0.1% de crecimiento del mes anterior. Los analistas estaban esperando que el mes pasado los índices de inflación de Suiza descendieron un poco más grave a un menos 0.5%. Y nos regresamos otra vez a Asia para contarle que las exportaciones e importaciones de China descendieron más de lo previsto en julio, en un difícil comienzo del tercer trimestre que apuntaría a una mayor debilidad en la demanda mundial, luego de la decisión de los británicos por abandonar a la Unión Europea en la decisión esta histórica del pasado 23 de junio. Las importaciones habían descendido un 2.5% interanual, la mayor caída desde febrero, un dato que sugiere que la demanda doméstica podría estar atenuándose a pesar de una serie de medidas para estimular el crecimiento económico. Opino que la caída de las importaciones es la principal del lado de la demanda, decía Ma Xiaoyongping, economista de la HSBC allá en Pekín. Añadió que los esfuerzos del gobierno para recortar el exceso de capacidad podrían producir inclusive un mayor impacto sobre la demanda en los próximos trimestres. Entre tanto, las exportaciones habían descendido un 4.4%, dicen el día de hoy. Añadió que la presión sobre los envíos probablemente empezaría a reducirse a partir del próximo mes de octubre, y como resultado la balanza comercial arrojó allá en China un superávit de 52,310 millones de dólares en julio, el mayor desde enero, frente a los 48,110 millones registrados en el mes de junio. El descenso de las importaciones en el gigante asiático acumula ya 21 meses de caídas consecutivas, mientras que las exportaciones han descendido en 12 de los 13 últimos meses. Las señales de una mayor fortaleza en la actividad manufacturera entre muchos de los grandes socios comerciales de China hasta el momento todavía no es suficiente para impulsar el crecimiento de las exportaciones, opinaba Julian Evans, economista de la Capital Economist. Probablemente el crecimiento de las exportaciones siga siendo moderado durante algún tiempo más. Los economistas estaban esperando que el flujo comercial continuara débil en China, pero con algunos síntomas de moderación, mientras que las fábricas se preparan
preparan para los pedidos de la temporada alta de compras de fin de año. Un sondeo apuntaba una caída de las exportaciones en julio del 3% frente al 4.8% de junio, mientras que para las importaciones las expectativas apuntaban a un descenso del 7% frente a la caída del 8.4% registrada en junio. Y continuando con más información de China, las reservas de divisas de China se redujeron a 3.20 billones de dólares en julio, dicen los datos del Banco Central publicados este domingo, en línea con lo que los analistas estaban esperando. Los economistas habían pronosticado precisamente que las reservas caerían a 3.20 billones desde los 3.21 billones de dólares de finales de junio. Las reservas de China, las mayores del mundo, cayeron en 4.100 millones de dólares en julio. En junio las reservas habrían aumentado en 13.400 millones de dólares, repuntando desde un mínimo de 5 años registrado el pasado mes de mayo. En tanto, las reservas de oro del gigante asiático aumentaron a 78.890 millones de dólares a finales de julio, frente a los 77.430 millones de dólares del mes anterior, de acuerdo a los datos publicados en la página de internet del Banco del Pueblo de China. Vámonos a un corte comercial rapidísimo, 9 de la mañana con 55 minutos. Y de regreso, los economistas están advirtiendo que el Banco de la Reserva de Australia podría recortar las tasas de interés nuevamente este año. Con esto y más, regreso en el tercer bloque de Punto 9. No se me vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana y, perdón, usted déjeme y le platico que los economistas están advirtiendo que el Banco de la Reserva de Australia podría estar recortando las tasas de interés nuevamente este año, extendiéndose bastante más allá del término de emergencia que habría generado Joe Hockey, debido a que, bueno, pues se han admitido en sus hallazgos de tener una situación de una complicación en el momentum dentro del mercado laboral. El Banco de la Reserva de Australia publicó su muy anticipada declaración de política monetaria este viernes, proveyendo, bueno, pues precisamente las claves para su visión de la economía, y muestra que este banco se ha convertido más inseguro sobre la salud del mercado laboral, debido a que aún de que había anticipado una desaceleración en el mercado laboral, en el crecimiento de los empleos de este año, pues obviamente los indicadores más recientes, como las posiciones de empleo anunciadas y las vacantes, han mostrado información mixta, y pues hay una solidez, digamos, solamente en los empleos a tiempo parcial. Y bueno, pues obviamente esto preocupa. La porción de aquellos trabajadores que les gustaría trabajar más horas ha sido con pocos cambios en los últimos 2 años y está a sus niveles más altos en este momento, reconoce el Banco de la Reserva de Australia. Esto es una especie de tasa de desempleo, ¿no?, enmascarada, que no ha caído desde pues prácticamente el último año por lo menos. Un bajo crecimiento en el rango también de las medidas de salarios es consistente con un grado de, digamos,
falta de uso en la capacidad laboral de Australia. La tasa de desempleo actualmente allá en Australia está en el 5.7% y no ha bajado de este nivel desde abril del 2013. El jefe economista del Banco de Australia decía, no es cierto, es de la NAB, el jefe economista Ivan Colum decía que la mayoría de los riesgos citados por el Banco de la Reserva de Australia están sobre una preocupación por un panorama más bien débil, más que fuerte para el futuro. Bueno, pues ahí tiene usted cómo van las cosas allá en Australia y por eso dicen podría haber otra vez un relajamiento adicional en los próximos meses. Y continuando con más información, y esto por cierto mantiene la presión alcista de forma muy interesante en lo que es el dólar australiano. Ahí lo puede usted ver, que ha tenido muy pocas reacciones a los fundamentales que deberían de apoyar al dólar y está presionando hacia el alza el dólar australiano aún en esta jornada. De hecho ahorita anda peleando por buscar la zona de resistencias, que yo la verdad es que sí, el día de hoy no creo que vaya a superar, al menos para hoy no creo que vaya a superar la zona de los 76,75, que es donde tiene la resistencia que nos había dejado precisamente a finales de hace un par de semanas el dólar australiano. Y continuando con más información el día de hoy, la prima de riesgo de España comenzó la semana sin cambios en 108 puntos básicos después de que la rentabilidad del bono español a 10 años se elevó hasta el 1.03% desde el 1.015% que había marcado este viernes y que también fue su noveno mínimo histórico según los datos del mercado. La rentabilidad del bono alemán a 10 años, cuyo diferencial con el de España pues marcan obviamente la prima de riesgo, se redujo hasta el menos 0.42% desde el menos 0.067% de la previa, lo que contribuyó a que el riesgo de España no se moviera. Los inversionistas estarán hoy pendientes pues obviamente de ver cómo se sigue digiriendo, ¿no?, el proceso de información adquirido el viernes pasado de las nóminas no agrícolas allá en los Estados Unidos. Estaría también pesando en este tema pues lo que ya platicamos, ¿no?, la producción industrial de junio allá en Alemania y el tema de las aduanas en China. En cuanto a la prima de riesgo del resto de los países periféricos de la eurozona, Grecia se mantuvo por una vez sin cambios en la apertura de la sesión en 837 puntos su riesgo, pocas horas antes de que la oficina de Grecia publique el índice de precios o publicar el índice de precios al consumidor, que por cierto ya lo tenemos, en un momento más se lo cuento, y también la prima de riesgo de Portugal perdía un punto y quedaba en 293, mejoraba a 293, mientras que la italiana se agravaba ligeramente hasta los 121 puntos la prima de riesgo. Y hablando de la inflación allá en Grecia, los precios bajaron 1.6% en julio, otra vez mala noticia, frente al mes anterior y 1% en términos interanuales, según los datos publicados por la Oficina Griega de Estadísticas. En términos interanuales, los precios llevan encadenando 41 meses consecutivos de descensos. La ropa y el calzado registraron una caída de precios de un 25.1% debido a las rebajas del verano y un descenso interanual del 14.2%. En términos interanuales, además de la ropa y el calzado, las mayores rebajas se registraron en el transporte con un retroceso de los precios del 5% y en la vivienda del 4.3%. La mayor suba se produjo en alimentación y bebidas no alcohólicas, cuyos precios ascendieron un 0.8%, mientras que en términos interanuales registraron un incremento del 2.2%. El siguiente apartado en el que produjeron los aumentos fue en las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un encarecimiento del 0.4% desde junio y del 1.7% en términos interanuales. El índice de precios armonizado con la eurozona retrocedió un 1.2% con respecto a junio y registró una subida del 0.2% en comparación con julio del año pasado. Y continuando con más información en esta mañana del día de hoy, fíjese usted que en el tema de la calificación de riesgo de Corea del Sur, Standard & Poor's anunció una mejora de esta calificación de deuda, la subió a AA- de AA a
por el crecimiento económico estable de este país y al considerar que no existe un alto riesgo geopolítico por el conflicto con Corea del Norte. Esto a pesar de los misilazos que ha estado lanzando Corea del Norte, ¿eh? Así como de ese grado está, ¿no? El grado de acostumbramiento al vecino incómodo, pero en fin. AA, la segunda nota más alta por debajo de la AAA que puede otorgar Standard & Poor's. Evalúa que la capacidad de este emisor para cumplir con sus compromisos financieros es muy fuerte. Según la tabla de calificaciones de esta compañía, el ascenso refleja la evaluación de que el firme historial de crecimiento constante de Corea del Sur ha generado una economía próspera con mucha flexibilidad fiscal y monetaria y mejoras continuas en indicadores externos, expresó en su informe la consultora de riesgo. Como factores positivos destacó la reducción de la deuda bancaria externa a corto plazo, los excedentes en la balanza comercial o el estatus de acreedor que tiene este país asiático. También indicó que estas variables se ven contrarrestadas por el persistente problema de seguridad que le representa pues el vecino del norte, Corea del Norte. Y bueno, desde la llegada de Kim Jong-un, que pues se ha agravado, Standard & Poor's pronosticó que el crecimiento del Producto Interno Bruto para Corea del Sur en los próximos años sería un poco más lento que el registrado antes de la crisis del 2008, con avances entre el 2.5 y el 3%, aunque superior al de las economías más desarrolladas, dicen el día de hoy. Y ya para terminar esta emisión, fíjese usted que la economía de Estados Unidos está ante un riesgo cada vez mayor de verse atrapada en una fase prolongada de crecimiento lento que apunta a la necesidad de tener los tipos de interés más bajos de lo previsto anteriormente, declaró un miembro de la Reserva Federal, Jerome Powell. Al ser citado por un diario, Powell, miembro del directorio del Banco Central estadounidense, declaró al Financial Times que favorece un camino muy gradual para cualquier alza de los tipos de interés debido a que el panorama económico en Estados Unidos está siendo amenazado por riesgos globales. La probabilidad de una era de crecimiento más débil, menor crecimiento potencial, me preocupa más que antes, decía según la cita publicada en la edición de este lunes del Financial Times. Con la inflación debajo de la meta, creo que podremos ser pacientes, agregaba Powell. Powell había hecho estos comentarios al diario este jueves antes de conocer, ojo con esto, la información de las nóminas no agrícolas que se mostraron bien sólidas este viernes. Y hasta aquí llegamos con la información del día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Nada más le quiero comentar un par de chismes del escenario geopolítico. El tema del emperador de Japón, ¿no? Que le decíamos, esperábamos que este lunes emitiera un anuncio en video. Bueno, pues Akihito dijo que había límites a la hora de reducir las responsabilidades del emperador como el símbolo del Estado, rango otorgado a este monarca en la constitución de la posguerra de Japón. La cadena pública NHK señaló el mes pasado que Akihito se había operado del corazón y había recibido también tratamiento para el cáncer de próstata, y pues que con todo esto quería abandonar el cargo en pocos años. El pasado pues resultado de estos cambios, ¿no?, en la salud de este emperador de 82 años, pues dieron con este lunes un excepcional mensaje dirigido a Japón, en donde decía que le preocupaba que su edad pudiera dificultarle llevar a cabo plenamente sus obligaciones. También dicen por acá Akihito que no llegó a decir abiertamente que quería abdicar, lo que podría interpretarse como una interferencia en la política. Nada más señaló: cuando veo que mi estado físico está empeorando poco a poco, me preocupa que pueda ser difícil para mí llevar a cabo mis funciones como el símbolo del Estado con todo mi ser, como he hecho hasta ahora, señaló. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los japoneses simpatizan con el deseo de que el emperador se retire, pero estas, por cierto, estarían en contra de los conservadores como Shinzo Abe. Y ya para terminar, bueno, vamos a ponerlo así, del Estado Islámico. Un hombre armado con un machete dejó heridas a 2 oficiales de la policía en Bélgica antes de ser abatido fuera de la principal estación de policía en la ciudad de Charleroi.
en el sur de Bélgica, informaron autoridades este sábado. La policía señaló que el atacante, que recibió un disparo de otro oficial, murió posteriormente a causa de las lesiones, mientras que las 2 funcionarias heridas se encuentran fuera de peligro. El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, condenó el ataque en una publicación de Twitter, mientras que el ministro de Interior lo calificó como una cobardía. La policía dijo además que al hombre se le escuchó gritar el gritito de Alá es el más grande al momento de iniciar el ataque. Atacantes islamistas también han dejado muertos en atentados suicidas en Bruselas en el pasado, si usted recuerda, a 32 personas en marzo, y muchos de los yihadistas que perpetraron en noviembre los ataques de París, pues habían estado viviendo en Bélgica antes de este ataque, el primero que hicieron grande a Francia, que dejó la muerte de 130 víctimas. Bruselas, que alberga las sedes de la Unión Europea y de la OTAN, y el resto de Bélgica, se mantienen actualmente en un nivel de alerta de seguridad de 3 en una escala de 4, lo que significa que todavía piensan que una amenaza terrorista es bastante probable. Bueno, pues ya con esto lo dejo el día de hoy. Ahí tenía que quedar la notita oscura de este fin de semana, pero en fin, gracias por la compañía. En un rato más la charla del día de hoy, y mientras tanto lo dejo con música. Si me está escuchando en YouTube, gracias, nos vemos mañana por aquí en este espacio a partir de las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, con más información aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana en este espacio de Punto 9. Soy Sergio Rocha, chao, pásela bonito, seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó